soy consultora de la empresa Idria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, y durante aproximadamente nueve meses, el pasado año, estuvimos desarrollando un trabajo para la caracterización de la red de corredores ecológicos en colaboración con el área de política territorial. En el trabajo también tuvimos una colaboración intensa con un equipo multidisciplinar de técnicos de distintos departamentos, medio ambiente, planificación territorial, que pues también asesoraron y nutrieron este trabajo, ¿no?, con sus revisiones y demás, y entonces entre todos pues yo creo que hemos conseguido sacar un trabajo interesante, aunque ya como conclusión diré que me parece que tiene una continuidad, ¿no?, necesariamente, pero antes de entrar en sí en lo que es el objetivo del trabajo, me gustaría simplemente un par de pinceladas sobre la base teórica, por decirlo así, en la que se asienta este trabajo, ¿no?, que es la conectividad ecológica, el concepto de conectividad ecológica y su importancia en la conservación de la biodiversidad. No tengo mucho tiempo, así que simplemente, pues, como pinceladas básicas, bueno, las áreas naturales, los ecosistemas naturales, ¿no?, se conservan dentro de la matriz paisajística en la que intervienen distintos usos humanos, usos naturales, en teselas, podríamos decir, o en áreas aisladas del resto de usos que pueden tener una intensidad variable, pero que efectivamente pues, crean unas áreas de tensión con la conservación, ¿no? Y en esta matriz, no sé si funciona así, pues hay también unas áreas de hábitat no necesariamente protegidas, pero que pueden tener unas características a través de las cuales la biodiversidad encuentra oportunidades para subsistir, porque como ya sabemos todos, el hecho de proteger unas áreas que se mantienen intocables y pristinas, a día de hoy sabemos pues, que no es suficiente para mantener y conservar la biodiversidad a largo plazo, sino que es necesario también impulsar la conservación en la matriz en la que también existen usos humanos. Y ese es el reto, ¿no?, de la gestión para la conservación en el futuro. Bien, pues el conectar estas áreas de hábitats favorables para las especies con las áreas protegidas, el tratar de incrementar esa conectividad, globalmente tiene un resultado en la conservación positivo. Es decir, se produce una sinergia a nivel global en la conservación cuando interconectamos funcionalmente los ecosistemas naturales con las áreas protegidas dentro de toda la matriz territorial. Bien, pues esto es un poco lo que significa conectividad ecológica. Es una propiedad del territorio que facilita el movimiento de las especies y de los recursos naturales a través de él. Y los corredores ecológicos, en este modelo conceptual, son áreas que no tienen por qué ser lineales, aunque la palabra corredor, por su origen, pues sí que implica un poco linealidad, pero no necesariamente tienen que ser lineales, pero sí son áreas que favorecen el movimiento, ¿no? Favorecen el movimiento de las especies y de la vida silvestre, y bueno, esto es un poco lo que hemos tratado de identificar. Y ahora, pues bueno, simplemente otra idea, y es que la conectividad ecológica ha sido definida de múltiples formas y desde múltiples puntos de vista, pero hay, digamos, dos perspectivas para analizar la conectividad que son importantes y se complementan mutuamente, que son la conectividad estructural y la funcional. La conectividad estructural obedece simplemente a la configuración espacial de los distintos elementos que conforman el territorio, simplemente digamos que es como una fotografía de lo que yo estoy viendo, del paisaje, la parte más visual, y la conectividad funcional implica el hecho de que el paisaje esté o no conectado desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de las especies. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque una misma configuración espacial a mí me puede parecer conectada simplemente de forma visual, pero puede no estarlo funcionalmente. Y del mismo modo, distintas configuraciones espaciales pueden estar conectadas para una especie, desde el punto de vista de una especie, pero no de otra, porque las especies tienen requerimientos distintos. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de un ave, ¿no?, pues se puede desplazar volando en el territorio, entonces pues, sus requerimientos son distintos a los que pueden ser la conectividad para una especie de un reptil, por ejemplo, ¿no? Bien, pues esto es importante y ahí en esta imagen lo ejemplifica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos distintas configuraciones espaciales. Estas manchitas imaginemos que representan pues, hábitats naturales, y estos son servicios ecosistémicos, ventajas que nosotros obtenemos de los ecosistemas naturales. Y como vemos, pues, por ejemplo, la conservación de la biodiversidad como un servicio ecosistémico
pues se suele normalmente ver beneficiada de áreas que más o menos pues, interconectan porque forman como corredores, podríamos decir, y sin embargo pues otras configuraciones, como por ejemplo el tener áreas naturales en torno a la ciudad, ¿no? Lo que ahora se habla mucho de infraestructuras verdes en torno a los ámbitos urbanos, pues se ve favorecida, por ejemplo, el disfrute, el recreo, ¿no? Otro tipo de funciones. Bueno, esto es para ejemplificar las diferencias entre conectividad funcional y estructural, porque en el trabajo de la identificación de corredores nosotros hemos querido analizar ambos tipos y sobre todo, bueno, la conectividad funcional, ¿no? Que es la que en el fondo pues, es la más importante para la conservación de la biodiversidad. Bien, pues con estas ideas en mente, el objetivo del trabajo fue caracterizar y diseñar una red de corredores ecológicos que asegure la funcionalidad de las áreas protegidas y la coherencia de la red Natura de la isla de Tenerife. Básicamente, el resultado que obtenemos, o que esperábamos obtener, es una herramienta estratégica de información que sirva pues, para la toma de decisiones, sobre todo aplicadas a la ordenación del territorio, ¿no? Un instrumento que sirva para incorporarlo a distintos planes de ordenación y que informe a esos planes sobre la conectividad territorial. Bien, de aquí viene, esta exigencia viene también de la propia legislación, como se ha comentado anteriormente, pues la Red Natura, en su artículo 10, dice pues, que para favorecer la conservación, estas áreas tiene que promoverse su conectividad ecológica y el paisaje es cada vez también un componente, y su conectividad, un componente que está presente en toda la legislación del ámbito europeo, nacional e incluso a nivel insular. El Plan Insular de Ordenación Territorial también tiene previsto pues, la protección del paisaje y la mejora de la conectividad. Bien, el modelo conceptual o el modelo metodológico que hemos empleado para hacer este análisis se basa en un modelo de coste-distancia o distancia de coste. Bueno, viene del inglés cost distance, no me voy a extender mucho en esto. Simplemente es una herramienta que utiliza sistemas de información geográfica para superponer información, para integrar, vamos a decir mejor, para integrar información sobre el territorio, sobre las características del territorio y generar un mapa de adecuación territorial que sirve como base para trazar pues, áreas de mínimo coste. ¿Qué quiero decir con rutas de mínimo coste? Que van a ser la base del desarrollo de los corredores ecológicos. Significa rutas por las cuales las especies se pueden desplazar con un bajo coste para ellas. ¿Y por qué tiene bajo coste? Pues porque las características del territorio en esas áreas son favorables a esas especies, por eso se mueven con menos dificultad, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo este modelo, nuestra idea es construir una red. Esto es un esquema muy simple de los componentes que tiene la red, porque el corredor ecológico es un componente más de una red mucho más amplia que se integra por espacios naturales, que hemos considerado áreas núcleo en este modelo de conectividad, las áreas que queremos conectar, pequeñas teselas o manchas de hábitat favorable con distintas características que hemos denominado áreas de enlace, pues a través de ellas los corredores van conectando las áreas naturales entre sí. Y luego hay otros elementos que conforman esta red, por supuesto, pues conectores fluviales, los barrancos, que también hemos analizado su conectividad específicamente, y también hay otros elementos que en este caso son disruptores, como pueden ser las vías de comunicación, que rompen un poco esto, y también hemos analizado qué puntos de tensión con nuestra red había pues, con estas infraestructuras. Bien. Vamos a entrar un poquito más en concreto en cómo hemos llevado a cabo este análisis. Hemos seleccionado estos componentes para digamos, que crear esta red. Hemos tenido que seleccionar pues, en qué ecosistemas nos queríamos centrar, porque bueno, pues no todos los ecosistemas tienen la misma urgencia, ¿no? En su conservación. Hay ecosistemas que se encuentran más fragmentados, pues han tenido una mayor influencia de usos humanos y un mayor nivel de ocupación debido pues, a la falta a lo mejor pues, de protección y demás, y entonces pues, de ahí han salido unos ecosistemas prioritarios y hemos seleccionado unas especies ligadas a esos ecosistemas que nos han servido como modelo para analizar esa conectividad funcional. Y los espacios objetivos, hemos utilizado los espacios de la red Natura, tanto las áreas CEC como las CEPA. Bien, ahí estamos. Estas son las áreas de la red Natura. Vemos también la cobertura de hábitats de interés comunitario, que también nos ha servido, sobre todo en estas zonas en que hay menos áreas protegidas, nos ha servido también para establecer como áreas núcleo de conectividad. Y bueno, esto es un análisis previo que realizamos simplemente para comprobar
un poco con base en el mapa de vegetación potencial y actual que antes mencionó Jorge Bonet, pues con esos datos simplemente los utilizamos como un primer marco para ver qué ecosistemas se encontraban más fragmentados y partir de ese análisis. Bueno, este cuadro resume los ecosistemas objetivo, que para nosotros requieren más urgencia para ser interconectados y que fueron seleccionados por ello, y para cada uno de ellos fueron seleccionadas unas especies de flora y de fauna representativas de cada uno de estos ecosistemas. Bien, la selección de estas especies fue un elemento clave del trabajo, un elemento clave porque a partir de los requisitos de estas especies surgen los corredores ecológicos. Por lo tanto, su selección fue un paso importante que se realizó en colaboración con un equipo científico-técnico que asesoró la selección de las especies y, posteriormente, también la evaluación de sus requisitos, de sus requerimientos. Bien, pues con este marco, con estos espacios núcleo, estas especies modelo y este modelo conceptual, comenzamos a trabajar con las herramientas SIG. Estas herramientas utilizan, no voy a poner aquí toda la información porque ya no me va a dar tiempo de explicarla, pero una serie de factores geográficos que dependieron un poco también de la disponibilidad de información geográfica, cobertura vegetal, elevación del terreno, las carreteras, la red de carreteras y los cauces y barrancos. Esto es una visión simplemente del aspecto que tenían estas capas y se crearon unos formularios, esto simplemente es una pequeña captura, pero son unos formularios bastante extensos, en los cuales se detalló para cada uno de los factores geográficos que acabo de mencionar todas las variables posibles. Por ejemplo, para el factor cobertura, pues sauzal, tarajal, cardonal, es decir, todos los valores que puede tener cada factor fueron especificados en unas fichas para valorar el coste de cada uno de esos valores para las especies. Pongo, por ejemplo, pues la cobertura, la cobertura, por ejemplo, de cardonal, ¿no? La cobertura de cardonal es un valor del factor cobertura que para una especie típica de cardonal tabaibal pues tendrá un bajo coste, porque evidentemente la especie está cómoda en ese ambiente y por tanto su valor de coste es bajo. Al tener estas equivalencias, lo que le vamos a dar a nuestra herramienta en sí es, por un lado, la información de cómo es el territorio, hemos introducido esas capas de información geográfica, y luego le vamos a dar la información de lo que estas especies requieren para la subsistencia, para sus funciones vitales. Y con todo ello, pues el programa nos genera un mapa de adecuación territorial. Este mapa representa, es un mapa raster, un continuo, en el cual cada píxel representa un valor de adecuación para esa especie. Entonces, esto es como una alfombra, ¿no? Como una base sobre la cual el sistema, a continuación, me va... Esto es una ampliación un poquito más cerca para que vean las características que tiene esta capa. Esto es una reclasificación que se realizó de los valores. Ahí vemos las manchitas que están en color verde más intenso. Es hábitat óptimo para la especie. El verde más claro es un hábitat favorable que podía dar lugar incluso a la reproducción de la especie, quizás no al mantenimiento a largo plazo de una población, pero sí con posibilidades de reproducción. Y el resto de categorías, pues hábitat simplemente de paso, territorio desfavorable y territorio directamente rechazado, que la especie no es probable encontrarlo. Entonces, con esta base de cada una de las especies, pues el programa es capaz de identificar rutas de bajo coste, que es nuestra base para la identificación de corredores. Aquí lo vemos un poco más claro porque se han aislado los parches más favorables, lo vemos aquí a escala 1/25.000, aquí vemos áreas pequeñitas que son puntos de paso, la especie puede pasar por ellos simplemente, áreas con características un poco mejores, la especie es probable que pueda encontrar posibilidades de reproducirse, y hábitats favorables para, o sea, áreas, digamos, ¿no?, en las que la especie podría mantener a largo plazo una población en el tiempo. Bien. Pues una vez introducidas estas informaciones, la herramienta que hemos utilizado nos genera este corredor, esta ruta que va pasando, va atravesando todas las áreas, priorizando, digamos, las áreas que son más favorables. Y esto lo hemos repetido para todas las especies seleccionadas y para todos los ecosistemas. En total se analizaron, aquí solo tengo los del ecosistema de Monteverde Laurisilva, porque si no se generaba un mapa que era muy confuso, pero
se realizaron casi pues, 200, en torno a 200 análisis aproximadamente. En total se seleccionaron aproximadamente 160 corredores, porque cada corredor se analizó 2 a 2 conectando áreas naturales de la red Natura. Y bueno, vemos el ejemplo anterior ahí, corresponde a este corredor, que es el corredor que une la ladera de Tiraida con la Resbala, y además cada uno de estos corredores se caracterizó en cuanto a su cobertura y su área también, ¿no? Y también se sacaron unas fotografías en unos puntos estratégicos para, bueno, se visitó en campo estos corredores para ver si efectivamente pues se conservaba la vegetación en estos lugares y qué aspecto tenían y demás. Tenía preparado un poco más, pero creo que me estoy pasando ya del tiempo, porque, bueno, pues también analizamos, utilizando información proporcionada por el Consejo Insular de Aguas, información de los manantiales y la red hidrológica, pues se analizó también corredores ligados a los barrancos húmedos y también se cruzó esta información con la información de biota para 2 especies, Salis canariensis y Sympetrum nigriferdum, ligados a aguas corrientes y esto ligado a ecosistemas húmedos de barranco, pues para determinar también los barrancos con un especial papel en la conectividad. Y ahí tenemos la red integrada de corredores conformada por todos los corredores de todos los ecosistemas analizados y también estos transversales que corresponden a los barrancos húmedos o con características de presencia de agua probable en la isla, ¿no? Son 69.000 hectáreas de áreas de conectividad y bueno, creo que lo voy a dejar aquí, solamente mencionar que esta red se cruzó después con la red de carreteras, con la red de senderos, para encontrar puntos de tensión y también con la red de senderos se abren posibilidades nuevas de analizar la sinergia entre la conectividad ecológica y la conectividad social. Incluso se habló de la posibilidad de, en la interacción de la red de senderos de la isla con la red de corredores ecológicos, pues proporcionar información específica al caminante sobre estas particularidades del terreno que atraviesa y de esta forma pues también sensibilizar un poco a la población y colaborar un poco en la consciencia sobre la importancia de la conectividad. Lo voy a dejar aquí porque ya mi tiempo se ha ido.